Siempre hubo un sospechoso, Roló. Siempre el mismo. Siempre hubo un sospechoso que siempre fue el mismo, claro. Siempre fue el mismo sospechoso. 13 años. Exactamente, 13 años bajo sospecha. Bajo sospecha. Es demasiado para cualquiera. Pero sobre todo, lo que te muestra esto, 13 años con el mismo sospechoso, es que la justicia, la administración de justicia, no funcionó bien una vez más. Después de 13 años, a ese sospechoso, declarado 5 veces sobreseído, como que no tenía nada que ver, 5 veces dijeron este tipo no tiene nada que ver. Bueno, ahora, hace poco, lo condenaron. Richard, el crimen de Marianela Rago Zapata se descubrió el 28 de junio de 2010. Para que tome una dimensión del tiempo, ese día jugaba la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica. Fíjense estas cosas, estos mojones en la historia que nos van marcando el paso del tiempo. Marianela, como decía Richard, tenía 19 años, era de Tierra del Fuego, pero estaba viviendo en un departamento de Valvanera, estudiaba periodismo, había llegado acá a Buenos Aires con una relación preexistente, con un noviazgo con otro joven al que había conocido en Tierra del Fuego, con Francisco Amador. Pero la relación se cortó. Marianela un día decidió decir basta y encarar una nueva vida sin este joven. ¿Qué ocurrió entre el 27 y el 28 de junio de 2010? Marianela salió con unas amigas, fue a un bar, volvió de madrugada a su casa y ya nadie supo de ella. De hecho, la estaban esperando para ver el partido que jugaba ese día la selección argentina de fútbol. Como no respondía, como no aparecía, su hermano fue a buscarla, fue a ver qué ocurría. Y ahí se encontró con el peor final. Marianela había sido atacada con un cuchillo, le habían dado 23 puñaladas y la habían degollado. Una escena tremenda, impactante para cualquiera, mucho más para un familiar. De inmediato, la familia de Marianela y muchas de sus amigas le empezaron a apuntar a Francisco Amador, al exnovio. Al exnovio, sí. Decían, él era violento, él la sometía a violencia psicológica, él tuvo que ver con este asesinato. La justicia lo imputó a Francisco Amador, que presentó una coartada, presentó al encargado de su edificio, que decía que lo había visto llegar totalmente tranquilo en la madrugada en la que en un principio se entendía había ocurrido el asesinato. Lo acusaron, lo sobreseyeron. Como decía Richard, en realidad le dictaron la falta de mérito. Lo volvieron a acusar, le volvieron a dictar la falta de mérito. 5 veces, yendo y viniendo. Una investigación que estuvo mal encarada desde un principio, Richard. Claro, obviamente. Tuvo muchas falencias. En la escena del crimen se encontraron elementos, se encontraron colillas de cigarrillo con ADN, que nunca se identificó. Se encontraron manchas de sangre, de las cuales también se extrajo ADN, tampoco se identificó. Marianela había estado con amigos en ese departamento antes de salir aquella noche a un bar, habían hecho una previa. Había elementos que encontró la policía que no estaban en esa previa. Todo esto sumió el caso en un mar de dudas. En un momento incluso apareció el teléfono de Marianela, ¿te acordás, Richard? Sí, claro. Se siguió esa pista, finalmente se determinó que quien tenía el teléfono no tenía nada que ver con el crimen, pero la causa finalmente logró llegar a juicio oral. Después de 13 años. 13 años. Después de 13 años. Hay una... Ahí estamos viendo el edificio donde mataron a Marianela en 2010. Tucumán 2080, creo. Hay un tema. Hubo elementos en la escena, sí. Pero todo se resumió en el año 2010, 2011, 2012, 2013, etc. Todo se resumió al horario de la muerte de esta chica. La primera conclusión de los forenses fue que la habían matado a la mañana, durante la mañana del domingo 27. Recuerden, les recuerdo, que ese domingo 27 a la tarde jugaba Argentina con México por el Mundial de Sudáfrica, partido que terminaría ganando Argentina. Bueno, entonces, la mañana del domingo 27 dijeron en su momento los forenses, mataron a esta chica. Hasta las 9:30, hasta las 10 de la mañana. Bueno, ¿desde cuándo? Y desde las 8 más o menos. Ahora, ¿qué dice Amador? ¿Qué dice el acusado? No, yo llegué a mi casa y el portero me vio a las 6:30, 7 de la mañana, 7 y pico, 7:10. Bueno, yo venía de salir con otra chica, con una chica, y bueno, más o menos... Entonces los horarios no empezaron a dar. Lo demás
hay otros elementos que ahora les voy a mencionar que lo hacían sospechoso a Amador. Además del tema de la violencia de género. Además. Pero bueno, vamos de vuelta a esta cuestión. El tipo tenía una coartada. Yo estaba en mi casa y mi portero me vio. Cuando ustedes dicen que la mataron a Marianela. Bueno, miren esto. A ver, director, si se puede hacer un plano acá. Bueno, ahí está. Esta es una impresión de una nota del diario Clarín que dice eso. El crimen de Marianela Rago, por quinta vez anulan el sobreseimiento del exnovio. O sea, 5 veces lo sobreseyeron, 5 veces lo anularon y lo mandaron a juicio. ¿Está claro? Bueno. Hablabas del horario, Richard. El horario, sí. El asesinato de Marianela. Sí. Hubo una revisión de ese horario. Hubo una revisión. En el momento. Pero vos sabés una cosa, párate, antes de hablar de la revisión, hay una cosa que siempre a mí me llamó la atención y te digo que no lo podía entender. ¿Por qué, Amador? ¿Por qué? Si después de todo ellos estaban separados. Primera cuestión, sí, estaban separados, es cierto, se habían separado, pero el jueves de esa semana, que terminaría el domingo 27 con la muerte de Marianela, el jueves, ellos se vieron y tuvieron un encuentro íntimo. De otra manera estaban separados. Ahora, descubierto el cuerpo de Marianela por su hermano ya el lunes 28, descubierto el cuerpo, un desastre, la escena en el living, una cosa espantosa, sangre, bueno, de todo. Ahí estamos viendo escenas de aquel momento. Claro. Tremendo, hace 13 años. Entonces, piensa en Amador, es decir, la investigación piensa en Amador, ¿no? Y descubren lo siguiente, el pantalón de corderoy de Amador había sido lavado varias veces. ¿Por qué lavado varias veces? No, ¿sabe qué pasa? Me sangra la nariz. Y dijo el tipo, me sangra la nariz y se manchó el pantalón. Entonces lo tuve que lavar. Pero escúchenme una cosa, mire que está especialmente refregado en las rodillas y en los bolsillos. Bolsillos, bueno, no es nada, pues, me sangra la nariz. Pero mire que está dentro de los bolsillos. ¿Vio esos pantalones? Dentro de los bolsillos. No, lo que pasa es que yo me como las uñas. Ya en aquel entonces, yo me como las uñas. Bueno, está bien, usted se come las uñas, le sangra la nariz, todo eso. Pero dígame una cosa, ¿usted tiene moretones acá? O marcas. No quiero ser impreciso con esto. ¿Usted tiene marcas acá? No, ¿sabe lo que pasa? Dice Amador. Cuando yo llegué al departamento y vi esa escena tremenda de mi exnovia, allí me agarró un estado de shock. Y los que estaban presentes me tuvieron que agarrar de los brazos. A ver, la tenían desde el principio. 13 años después, no en base a estos indicios que yo estoy diciendo, en base a un giro que tuvo la causa desde el punto de vista médico-legal. Una junta médica ya no dijo que la habían matado a Marianela la mañana del domingo, sino que la habían matado desde las aproximadamente 19 horas del domingo 27 a las 7 de la mañana del lunes 28. Cambió radicalmente. Dígame, don Amador, ¿usted qué hizo en ese lapso, en este nuevo lapso que ahora confirma la Junta Médica? No, yo estuve en mi casa a la tarde mirando el partido de Argentina, a la mañana siguiente me levanté y me fui a trabajar. ¿Alguien lo puede corroborar? No. Ahí estuvo el cambio principal, Richard, porque en el juicio obviamente se habló de este horario, del tema de que Francisco Amador no tenía coartada, pero también se reveló que Marianela Rago Zapata había sufrido violencia física por parte de Francisco Amador en los días previos al asesinato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la prueba que aparece en la investigación, que tiene que ver con una carta que Marianela le escribió a Francisco Amador, donde le dice que no quiere seguir con la relación, donde le dice que la entristece esa relación, que en lugar de sacar lo mejor de ella, él saca lo peor de ella y que por eso quiere alejarse, que necesita terminar con ese vínculo que de alguna manera uno infiere leyéndolo y obviamente con perspectiva de género, lo que uno ve es una persona que está atrapada en una situación tóxica. Marianela con esa carta dejó asentado que ella no quería salir
nunca más con Francisco Amador. Y lo que siguió, según se pudo reconstruir, es Marianela yendo a hacerse atender por una serie de lesiones que había sufrido en el cuello, justo después de esa carta. ¿Qué dijo en ese momento Marianela cuando fue a hacerse atender? Nada, que se había golpeado, que se había lesionado. ¿Qué saben en el entorno de Marianela? Que Francisco Amador, en esa oportunidad, después de recibir esa carta, la atacó a Marianela. Que las lesiones que sufrió ese día esta joven de 19 años habían sido producto de Francisco Amador tomándola del cuello con violencia, golpeándola, aporreándola, o sea, un episodio de claro antecedente a lo que ocurriría tiempo después, al asesinato de Marianela. Estos también fueron elementos que tomaron en cuenta los jueces, Richard, ahora. En el cuello con dijiste juicio. recién. Sí. Bueno, yo, justamente por eso. Fíjese, usted vaya cosiendo dato con dato. Se logró reconstruir que el asesino estuvo a caballo sobre el cuerpo de Marianela, que estaba tirado en el living, boca arriba. Y que antes de las puñaladas, la puñalada que la mata es la del cuello, que prácticamente, bueno, por poco la degüella. Pero le dio 23, como dijo Rolo al principio. Pero antes de eso, los médicos forenses determinaron que había sufrido Marianela, por parte del tipo que estaba sobre ella, una asfixia mecánica. Es decir, el asesino la quiso asfixiar y la terminó apuñalando. La asfixia, lesiones en el cuello, compatibles con aquel antecedente que estaba diciendo Rolo antes. ¿Qué ocurre se van con combinando esto las cosas. y qué cuadro se va formando el fiscal, que termina acusando a Francisco Amador por homicidio agravado, por el ensañamiento, es decir, por provocarle un sufrimiento a la víctima mayor al necesario Claro. para asesinarla, y Muy bien. por alevosía, matarla a traición. La alevosía se da cuando la víctima no espera el ataque y no puede defenderse. El cuadro que se forma el fiscal y que termina convalidando el tribunal oral es que quien la mató estaba ejerciendo sobre ella una violencia que tenía que ver con una situación de violencia preexistente. O sea, no fue un arranque del momento, no fue un ladrón que entró a robarle a Marianela y como Marianela se resistió, la mató y se fue del lugar con lo que se pudo llevar. No, de lo que habla esa pericia que recién les comentaba Richard, es de alguien que tenía una pasión muy fuerte puesta en ese momento. Alguien que odiaba, alguien que quería descargar toda su furia y toda su locura sobre Marianela. Esto no es cualquier asesino. Esta pericia habla de un asesino que la conocía a Marianela. Personales. Que tenía una relación Claro, con Marianela y que tenía motivaciones vinculadas con una historia. Por eso es que se empezó a cerrar el cuadro de las sospechas sobre Francisco Amador. Fíjense hasta qué punto es personal, o fue personal, este ataque mortal, que además de las 23 puñaladas, entre ellas la del cuello, Marianela tenía cortes en un dedo, en el dedo índice de la mano izquierda, tenía lesiones en la muñeca derecha, tenía una herida en la cara, golpe y corte en la cara, tenía en la nuca, debajo del cabello, tenía cortes, lesiones en el hígado, golpes en brazos cerca de las axilas, tipo estaba arriba, bueno. Golpe en el hombro derecho, golpe, hematoma, contusión, heridas en la clavícula y las 23 puñaladas. Y las 23 puñaladas, de parte de un asesino, ahora condenado a perpetua, que quiso disimular todo eso llevándose algunas cosas de la casa para aparentar un robo. Se llevó un reproductor de DVD, de MP3 en aquel entonces, una notebook, se llevó cosas de la casa. Ahí estábamos viendo, Richard, Sí. el momento en el cual dan a conocer el veredicto contra Francisco Amador, lo condenaron a perpetua, hicieron algo los jueces que no es habitual, lamentablemente, en la Argentina, que es, después de imponerle la perpetua, ordenaron su detención inmediata. Uno de los jueces dijo no, que vaya con tobillera, con arresto domiciliario, los otros dos dijeron no, que vaya
a la cárcel. Claro, pasaron 13 años. Repasemos, antes de hablar con la mamá y con el hermano de Marianela, lo que fueron las últimas palabras de ese joven, que hoy tiene 36 años, de Francisco Amador, ante los jueces. Acá está, mirá. Fíjate, señores, yo no maté a Marianela Rago, se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino. No, es cierto, pero los hechos de violencia te llevan directamente al crimen. Se pudo haber comprobado los hechos de violencia. Bueno, quien lo quiera ver como una confesión, que lo vea. El tipo dice, no, yo no la maté. Pero, en definitiva, lo que rompe acá es que esto lo tenían hace 13 años. Sí, yo entiendo que después hubo una junta médica y cambiaron el horario, con lo cual se allanó todo más, se allanó la reconstrucción de los hechos. Yo lo entiendo eso. Pero el cúmulo de indicios graves, precisos y concordantes lo tenían desde entrada. Ahora, acá hubo porque yo les mostré antes la nota del diario Clarín. El diario Clarín, todos los diarios lo habían informado, ¿no? De las 5 veces que lo sobreseyeron, las 5 veces que anularon el sobreseimiento hasta llegar a esta condena. Bueno, siempre fue la misma jueza, Karina Zucconi. Vamos a decirlo. Karina Zucconi no va. Mucha duda de la señora Zucconi. Mucha duda. Mucha duda si vos te pones de parte. Si vos no tenés perspectiva de género, tenés muchas dudas. Y sí. Es así. Si vos no tenés perspectiva de género, no tenés muchas dudas. Si vos no empezás a hilar todos los indicios que tenés en la causa, los elementos que tenés en la causa, y vas a tener siempre muchas dudas. O sea, esta señora llegó a la certeza de que había duda sofocando sus dudas. ¿Se entendió esto? No es que arribó a la duda después de un razonamiento, qué sé yo, sí, un razonamiento, en definitiva, juntando argumentos. No. Simplemente es, no, bueno, pero si estaba en la casa y si el portero lo vio como dice que lo vio, entonces... Ahora, se olvidó de las uñas, se olvidó de las marcas en los brazos, se olvidó del pantalón lavado, se olvidó de la violencia de género, se olvidó de la carta de Marianela, se olvidó de todo. Duda. Y por la duda se escapan los criminales. Richard, estamos conectados ya con Patricia Zapata, la mamá de Marianela, y con Matías, su hermano. Los queremos saludar desde acá con Ricardo Canaletti, agradecerles este momento que nos dan para hablar y queríamos empezar preguntándoles cómo se sintieron cuando escucharon el veredicto condenatorio. Patricia, hemos hablado varias veces acá. Sí, claro. Y recuerdo las veces que vos dijiste públicamente, no voy a descansar hasta que Francisco Amador sea condenado por matar a mi hija. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste el veredicto, Patricia? Bueno, buenas tardes. La verdad que creo que fue un alivio, creo que pudimos como respirar, teníamos esa respiración contenida y bueno, fueron muchos años de lucha y de idas y vueltas, de muchas cosas, mucho estrés que nos provocó todo esto y realmente nos sentimos aliviados, no nos sentimos contentos, nos sentimos aliviados. Creo que Marianela estuvo en todas las audiencias dando vueltas, tirando su magia. Creo que ella estuvo presente y nos iluminó, y iluminó a los señores jueces. Ahora, señora, usted siempre apuntó al mismo, ¿no? Sí, cuando recién comenzó todo, se abrió el espectro. Yo me acuerdo que le conté que se había abierto el espectro a toda la gente que estaba dando vuelta, a todos los conocidos. Yo desde un primer momento pensé en él, yo nunca dudé, y se investigaron todas las líneas que podía haber y no, todo apuntaba a Amador. Claro. Matías, vos tuviste lamentablemente un rol decisivo en este caso porque además de haber perdido a tu hermana, vos fuiste testigo en esta causa, porque vos fuiste quien encontró el cuerpo de tu hermana, ¿verdad? ¿Cómo te llegó este veredicto a vos y qué sentiste? No, como decía mi mamá, fue un desahogo muy grande. Me tuve que preparar psicológicamente para poder afrontar lo que era el juicio. Yo de la causa solo hablaba con mi mamá, me era muy difícil
hablar con amigos o con otras personas sobre lo que había pasado y nada, la verdad que eh, es un alivio, o sea, no es alegría, no es alegría porque sabemos que a mi hermana no me la devuelven, pero haber llegado hasta acá, haber conseguido la justicia que veníamos buscando hace 13 años, nada, nos trae un poco de paz y paz para mi hermana también. 13 años es demasiado, ¿no? Obviamente. Sobre todo cuando, bueno, ustedes siguieron siempre una misma línea. ¿Alguien los ayudó en estos 13 años? ¿Alguien le dio algún tipo de apoyo? Hablo de los dos, ¿no? De la familia. ¿Algún tipo de apoyo, algún tipo de, no sé, esperanza jurídica, ya sea por una asistencia legal o por una asistencia espiritual? ¿Alguien los apoyó o estuvieron siempre solos? No, yo la verdad que en un momento estuve al principio con una psicóloga y una psiquiatra acá en Buenos Aires Sí. que me ayudó en el primer momento. Después es como que no quise y bueno, en realidad fue más el apoyo de la gente en las redes, de la gente de todo Tierra del Fuego, de la gente de todo el país. Si me han llamado de otros países, si hay gente que estaba muy conmovida por el caso y eso creo que no, a mí por lo menos me daba un poco de valor y para seguir la lucha también, por supuesto, la familia, mi pareja y Matías. Y Matías fue fundamental para mí para agarrarnos de la mano y decir, lo tenemos que lograr con el papá de Marianela. Cuando fuimos a reconocer el cuerpo, se lo prometimos. Le prometimos que íbamos a encontrar a quien le había hecho tanto daño, a quien le había causado tanto dolor. Y bueno, creo que lo logramos. Matías, vos seguiste todo el juicio. ¿Cuáles fueron las claves para vos para que se llegara a esta condena contra Francisco Amador? De las pruebas que viste y de lo que vos conocés de todo este caso. Sí, como decía mi mamá, en las audiencias todos los lunes, a ver, ya estaba toda la parte de instrucción, todo lo que se había investigado, pero todos los lunes con cada testimonio de amigas de mi hermana, testimonios forenses, siempre aparecía algo nuevo que daba el indicio para poder llamar a una persona y agregarla a la causa. Y yo creo que esa fue mi hermana, la que fue dejando miguitas de pan en cada audiencia y nosotros pudiendo recolectarlas con nuestros abogados, la fiscalía, obviamente. Fue abriendo eso y la perspectiva de género que le dieron desde un principio tanto la fiscalía como lo dejó muy bien en claro nuestra abogada Paz. Ahora, por lo que contás, nosotros hemos seguido el juicio, pero nos llama la atención que incluso para ustedes hayan surgido novedades en el juicio, novedades que se deberían haber conocido en estos 13 años durante la instrucción de esta investigación criminal. ¿Cuáles fueron, Matías, esos puntos que vos decís, me enteré de esto que no sabía, que vinculaba a Francisco Amador? ¿Con qué te encontraste? No, por ahí más la valoración de los testimonios, verlos cómo los contaban, la espontaneidad. Nada, eran hechos que por ahí sí se comentaron, pero al escucharlos en vivo, ahí frente a los jueces, nada, se les podía dar otra valoración y nada, yo creo que fue eso lo que fue acorralándolo a él y dejando en claro toda la violencia que sufrió durante el noviazgo y después del noviazgo. Claro, Sí, yo creo justamente que una de las ventajas que tiene el juicio por jurados, perdón, el juicio oral y público, quiero decir, es justamente eso, ¿no? La espontaneidad, la cercanía con el testimonio, eso es muy importante. Les quería preguntar a los dos si en algún momento, una pregunta obvia, en algún momento de este largo periodo perdieron la esperanza. yo creo que muchas veces quisimos como tirar la toalla, pero
realmente hubo una época en donde nosotros, yo creo que los abogados, los primeros abogados comenzaron este camino, pero llegó un momento que nosotros queríamos que se moviera más la causa, que tuviera otra, que se moviera, diríamos, y no lo podíamos conseguir. Entonces empezamos a buscar abogados. Esa parte fue terrible porque al estar una causa tan avanzada, los abogados no querían agarrarla, y bueno, gracias a un amigo de Mati, Agustín, que fue nuestro ángel y que nos puso en contacto con el programa pudimos contactarnos con este programa, pudimos conocer a Esteban y a María Paz, y realmente son no solo dos excelentes profesionales, sino que es impresionante cómo nos cobijaron, cómo nos trataron a nosotros como personas realmente que estábamos sufriendo. Eso no lo habíamos conseguido en otra oportunidad, y realmente ellos nos cuidaron muchísimo, y bueno, tenemos un agradecimiento infinito. Muy importante. En un momento yo dije, ¿qué pasaba si esto no salía favorable? Yo creo que el agradecimiento también hubiera estado, porque nos pusieron todo, es decir, agarraron la causa de cero y se pusieron la causa encima, la mochila encima, y averiguaron y escucharon a todas las chicas. El hecho de que las chicas pudieran nombrar otras personas que no estaban en la causa en un principio, y que pudieron estar presentes ahí por vía Zoom, de todo el mundo, porque las amigas de Marian están en España, están en Suiza, y realmente todas estaban presentes ahí. Creo que fue un equipo impresionante, sin ellos no hubiéramos llegado hasta acá. También fue muy importante, muy valioso, y realmente tuvo una templanza y una garra, la ex novia de Amador, que también estuvo en este juicio y nos ayudó muchísimo, y ojalá que ella se salvó de Amador. ¿Qué contó Realmente esa se joven, salvó. Patricia? ¿Nos podés contar qué fue lo que reveló en el juicio? Porque entendemos que Nosotros también no sufrió violencia de estuvimos género. presentes. Sin nombrarlo, Sí, nosotros no estuvimos presentes, pero sabemos lo poco que más o menos nos hablaron nuestros abogados, de que fue escalofriante, de que fue una constante, como que la perseguía. En un momento creo que hasta tenía el teléfono clonado, es decir, tenían en espejo con el teléfono de Amador. La hostigaba, la acosaba. La hostigaba, ella se dio cuenta porque ella iba a algún lugar y él aparecía, lo mismo Claro. que le pasaba a mi hermana. Ella nos dijo que bueno, ella se sentía como que lo mismo que le había pasado a mi hermana le estaba pasando a ella. Claro. Estamos hablando de una expareja de Francisco Amador, que incluso tuvo un hijo, ¿verdad? Con él, y que después, a partir de la violencia, sí. se le impusieron restricciones a él para verlo. Exacto, sí, está también con un problema legal, y bueno, por suerte ella pudo salir, y quiso estar en este juicio también para que haya claridad y salga a la luz la verdad, para que Marianela pueda descansar en paz. Este hombre, el condenado, el culpable, el criminal, parece tener, a lo largo del tiempo, que nosotros cubriendo el caso, ¿no? Como dos caras. Tal vez no sea así, pero a mí me da esa impresión, debido a que siempre mantuvo un perfil bajo, prácticamente era inaccesible para la prensa. En fin, como que se la tomaron conmigo y yo no tengo nada que ver. Sin embargo, en este juicio, incluso antes del juicio, fueron surgiendo cuestiones como esta relación que tenía con otra mujer, que termina declarando en su contra. Bueno, surgen cuestiones como que lo presentan como un tipo, no digo con doble personalidad, porque no tengo el conocimiento para hacerlo, pero con dos caras. Parece buenito,
circunspecto, atildado, y sin embargo es lo que es. Hizo lo que hizo con 2 mujeres, a una la mató. Sí, yo creo que sí, que es como usted lo está diciendo. En un momento cuando el abogado defensor dijo que lo estaban tildando como lo mostraban como un monstruo, yo pensé en lo más íntimo de mí, es un monstruo. Claro, bueno. Amador es un monstruo. Es decir, eso no queda duda. Que nadie diga otra cosa porque creo que es un monstruo. Fue impresionante el acoso a mi hermana, el acoso a su ex, su comportamiento con su hijo. Fue terrible. Yo creo que es un monstruo y en un momento varios de los testigos decían se te ríe, es decir, se les ríe en la cara como diciendo no, acá no pasa nada o ante el hecho de que alguien le preguntara algo de los amigos de Marian, decían no, yo no tengo nada que ver, que venga alguien, acá me están queriendo pegar o cosas así y bueno, y no era eso, no era así, en cambio con las mujeres sí. Con las mujeres, una de las testigos contó que llegó a querer pegarle, a querer pechearla, diríamos, porque estaba enojado, porque ella le decía, vení si te gusta ahora pegarle a las mujeres, venite, y bueno, realmente se transformaba. Matías, de lo que surgió en este juicio y de lo que has aprendido de la historia de tu hermana, ¿cómo era la relación de Francisco Amador con Marianela a lo largo del tiempo? En el noviazgo y después de la ruptura. ¿De qué se enteraron ustedes en este debate y hablando con las amigas de Marianela? No, nos enteramos de un montón de cosas, un montón de escenas de violencia, tanto físicas como psicológicas. Esto fue antes del 2010, 2008, 2009, donde nada, son chicas, o sea, 19 años, 18 años, no tenían las herramientas para pedir ayuda, no sabían cómo manejar el tema, no sabían si avisarme a mí o avisarle a mi mamá o a mi papá. El tema de la violencia de género recién estaba empezando a surgir y yo creo que fue eso lo que no nos pudimos enterar antes de todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sufriendo mi hermana, porque también llegó un momento que ella hasta se lo veía a escondidas y no se lo contaban a sus amigas porque era un motivo de pelea Claro. o de que la reten. Entonces, esquivar esa situación lo hacía así, a escondidas, y no lo veíamos nosotros. Bien. Vamos a decir que este hombre, Amador, Francisco Amador, fue condenado a perpetua, claro, y que inmediatamente lo detuvieron por una decisión del tribunal 2-1. Lo detuvieron, está preso en este momento. Por una vez, entre tantas, una sentencia de primera instancia de un tribunal oral se cumple. Si lo condenaron, tiene que ir preso. Y en este caso, así pasó. Nosotros les agradecemos muchísimo estos minutos con Cámara de Crimen, con Rolando Barbano, conmigo. Siempre hemos seguido el caso y lo seguiremos si hay algún tipo de apelación o cuestión argumental que se plantee más adelante. Pero ustedes tienen optimismo por lo que pasó. Nosotros lo vemos como una cuestión positiva, que a pesar de tantos años y de que la prueba estaba ahí, a pesar de todo, bueno, al fin la justicia dio una respuesta de acuerdo con los antecedentes de este caso. Francisco Amador mató a Marianela Rago Zapata. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes que siempre estuvieron presentes y que no olvidaron el caso de Marianela y bueno, por fin se hizo justicia. Marianela descansa en paz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así es. Deja un sabor amargo, Richard. Deja un sabor amargo porque son 13 años. A este veredicto se podría haber llegado mucho tiempo antes. Hay un dato que destacaba Matías que me parece clave. En el juicio oral declaraban los testigos, mencionaban situaciones nuevas y eso generaba que se citaran nuevos testigos.
todo esto debió haber ocurrido durante la instrucción del caso. Claro, bueno. Evidentemente hubo testigos a los que no se llamó a declarar en 13 años. Amigas de Marianela, conocidos, la ex mujer, la ex pareja de Francisco Amador. Bueno, todo eso se pudo haber reconstruido antes, si hubiera habido una auténtica y honesta intención de investigar a Francisco Amador, que era el único sospechoso posible, porque El único sospechoso. era la única persona que tenía un conflicto con este nivel de violencia con Marianela Rago Zapata. La mamá, Patricia, con quien hablábamos recién, lo dijo desde el primer día. Desde el primer día, sí. Escribía sí, sí. cartas públicas y decía, ¿Es yo verdad? no voy ¿Es verdad? a descansar hasta que vos estés preso. Se lo decía a Francisco Amador, En la que cárcel. mientras seguía haciendo su vida en libertad y, como nos contaban recién, teniendo una nueva pareja, hostigándola, siendo violento, terminando impedido de ver a su hijo. De casualidad, ese otro episodio, esa otra relación no terminó también en un crimen. Si hubiera ocurrido, ¿quién iba a pagar las cuentas? ¿Quién se iba a hacer responsable? De un femicida que estaba libre porque nadie lo había investigado como correspondía. Por suerte eso no ocurrió, pero por eso digo que acá hay un sabor amargo, más allá de Sí. que 13 años después consiguieron algo. 13 años después, y Karina Zucconi mediante. Excelente jueza, pero acá se equivocó. O tuvo miedo, o tuvo muchas dudas, demasiadas dudas. Karina Zucconi lo sobreseyó 5 veces. 5 veces la Cámara le dijo, no, sobreseimiento no, hay que investigarlo. Y Sandro Abralde fue el fiscal de este Sí, el juicio. fiscal de juicio. Bueno, saludos al doctor Abralde porque, Gran fiscal, bueno, Richard. puso lo que tenía que poner. Es el mismo del caso de Aníbal Lotoki, la investigación Es el mismo del que caso de terminó con Aníbal la Lotoki. condena de Lotoki por el caso de Silvina Luna y de otras 3 mujeres. Es el mismo fiscal que en su Bien. momento, cuando lo condenan en el juicio oral en el que él participa, Lotoki dice